Durante años se nos exigió sacrificios, se nos aconsejó la austeridad, conocimos el hambre, se nos pidió esperar un invierno, soportamos 10, se nos quiso racionalizar, perdimos así una a una las conquistas de nuestros abuelos. Después de habernos impuesto todas las humillaciones y todas las injusticias, se nos pidió irónicamente que participáramos. Les respondemos: ya participamos bastante, no como ejecutores, sino como víctimas de persecuciones, de torturas, de requisas, de despidos, de expulsiones. No queremos más este tipo de participación. Ofendidos en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, vamos a alzar el estandarte de la lucha allí donde otros lo dejaron. Este panfleto representó una expresión de hastío de numerosos sectores sociales, desgastados hasta el límite por las medidas llevadas a cabo por un gobierno que se tornó sumamente impopular gracias a medidas económicas draconianas, afectando gravemente los salarios de los trabajadores, atacando sus derechos adquiridos, levantando las barreras proteccionistas para permitir la importación indiscriminada de productos en el país y endeudándose con el Fondo Monetario Internacional, todo en medio de una inflación alarmante y una gran devaluación de la moneda nacional. ¿Estamos hablando del gobierno actual? No exactamente. Este panfleto data del 1 de mayo de 1969, 4 semanas antes del Cordobazo, el alzamiento que marcó el inicio del fin del gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía. Tal y como el actual gobierno de jure de Mauricio Macri, en aquellos tiempos se llevaron a cabo políticas económicas liberales, al servicio de Estados Unidos y el sistema financiero internacional. De eso se encargó el ministro de Economía Krieger Bacena, ex funcionario del FMI, que ya había tenido el privilegio de ocupar la misma cartera en tiempos de la infame Revolución Libertadora. También, así como ocurre en nuestros tiempos, todas esas medidas eran defendidas a capa y espada por el gobierno mediante la represión y la violencia. La referencia al onganiato se debe a que este período es el punto de partida desde el cual comenzará a regir como política de Estado la doctrina de la seguridad nacional. Esbozada para Latinoamérica por el Departamento de Estado norteamericano desde 1961, la misma ponía el acento en el origen interno y no extracontinental de la amenaza comunista, sosteniendo que las Fuerzas Armadas debían defender la seguridad interna y llevar adelante la ocupación de las instituciones estatales, de ser necesario por la fuerza. Estos conceptos no eran difíciles de asimilar por los sectores más reaccionarios de la sociedad y las Fuerzas Armadas. A fin de cuentas, eran estos mismos quienes habían consumado el golpe de Estado que puso fin al gobierno nacionalista de Juan Domingo Perón, respondiendo a los deseos de la conservadora clase oligárquica del país, alineada tras los intereses de las potencias extranjeras. El propio general Onganía, cuando aún era comandante en jefe del ejército argentino, se pronunció a favor de tal doctrina durante un discurso en la Academia Militar de West Point, Nueva York, en ocasión de la quinta conferencia de jefes de Estado Mayor de los ejércitos americanos. Poco después de la conferencia de West Point, a principios de septiembre de 1964, la Argentina participó en el operativo Unitas 5 junto con las naves de las Marinas de Guerra de Estados Unidos, Brasil y Uruguay. A principios de diciembre de 1964, tropas de soldados, marinos y aviadores argentinos participaron con sus colegas de Perú, Bolivia, Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Venezuela en el llamado Operativo Ayacucho. Este operativo consistió en un simulacro de guerra antisubversiva efectuado en forma conjunta, en el que participaron 7.000 efectivos. Tras Ayacucho, se sucedieron una serie de contactos entre oficiales argentinos y norteamericanos. Así, a fines de enero de 1965, tuvo lugar una entrevista en Buenos Aires entre el comandante en jefe del ejército argentino, Juan Carlos Onganía, y el comandante en jefe del US Southcom, el general Andrew P. O'Meara.
Onganía y O'Meara intercambiaron en aquella oportunidad impresiones coincidentes respecto de las ventajas de poner en funcionamiento simulacros de operativos antisubversivos de manera combinada. También hablaron sobre la aplicación del Plan de Ayuda Militar Norteamericana para el ejército argentino, designado Memorándum de Entendimiento, firmado en 1964, el cual preveía donaciones de materiales a las Fuerzas Armadas de nuestro país por casi 18 millones de dólares, marcando un giro de 180 grados en las relaciones entre los ejércitos de ambas naciones, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se había caracterizado por la falta de calidez. Todo este juego diplomático era la consecuencia de las políticas ordenadas desde el Pentágono. A partir del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963, su mal-lograda Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica que procuraba englobar a toda América Latina, fue reemplazado por una seguidilla de tratados bilaterales entre Washington y los estados latinoamericanos, en los cuales la principal meta era la cooperación militar y no el avance social, político y económico de la región. Se empezaba entonces a estimular a las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, al mismo tiempo que los sectores más conservadores y reaccionarios de cada país, con la finalidad de permitir un resurgimiento militarista que respondiera exclusivamente a sus intereses, facilitando tomar el control de la región, de facto o de jure, con una doble finalidad. Empleando la excusa de la lucha contra la subversión, tendrían la misión de frustrar los avances del comunismo internacionalista, fomentado desde la Unión Soviética y a través de Cuba, a la vez que se neutralizaban los intentos de formación de agrupaciones representantes de legítimos intereses de los pueblos y naciones de Latinoamérica, que no deseaban someterse a las órdenes de ninguno de los dos imperialismos en puja. Esta nueva estrategia de acercamiento con la casta militar resultó seriamente criticada en el ámbito político, y así, lentamente, la tenue tregua entre instituciones militares y políticas recientemente restablecida se deterioraba. El 10 de junio de 1966 desembarcaron en el puerto de Buenos Aires los primeros frutos del acuerdo firmado en 1964, un envío de armas, entre ellos tanques M41 Walker Bulldog. 18 días después, no por casualidad, el destino del gobierno del Dr. Ilia estaba sellado. Desprestigiado gracias a una extensa campaña mediática, financiada por elementos extranjeros, como por ejemplo la publicación Primera Plana de Jacobo Timerman, el terreno estaba preparado para el retorno de los gobiernos de facto, ninguno de ellos del ala nacional, sino representantes de los intereses del sistema financiero internacional. El general Juan Carlos Onganía, supuestamente seguidor de una posición apolítica o de profesionalismo prescindente, a la vez que principal referente del sector azul del ejército, es quien acaba sentándose en el sillón de Rivadavia, tras deponer al presidente Ilia por medio de un golpe de Estado. 10 años después, otro comandante en jefe del ejército, el general Jorge Rafael Videla, también de posición apolítica o de profesionalismo prescindente, intervendrá en la política interna para corregir los vicios de funcionamiento de gobiernos percibidos como débiles y vacilantes frente a la amenaza comunista. La historia entonces volverá a repetirse, y volverá a repetirse la actitud de ciega lealtad hacia el país del norte, implementando el germen de la política económica neoliberal que solo pudo imponerse en medio de la noche más negra que el país tuvo que atravesar, quedando un reguero de sangre y dolor en el camino. Irónicamente, algunas de las instituciones más perjudicadas como resultado de todo este proceso fueron las propias Fuerzas Armadas, las mismas que contaron con hombres de la talla del brigadier Juan Ignacio San Martín, el general Juan José Valle, el coronel Mohamed Ali Zaineldin y tantos otros, ahora resultaban irremediablemente desprestigiadas frente a los ojos de la opinión pública, gracias al obrar de cabecillas traidores que torsionan el rumbo de la historia argentina, dándole la espalda a su tarea patriótica y a los intereses de su nación, optando en cambio por hacer entrega de la soberanía en manos del enemigo. La situación no mejoró en los 35 años de la democracia.
Dispuestos a castigar a la institución y no a los individuos que llevaron adelante la traición a la patria, cada gobierno sucesivo contribuyó al desmantelamiento, desprestigio e inminente disolución de las tres fuerzas. En este derrotero no se distinguieron partidos ni ideologías políticas. Empecemos por Alfonsín y su plan Andiña, Menem y sus relaciones carnales con el país del norte, que desembocaron en la rendición y entrega del Proyecto Cóndor, el contrabando de armas y su trágica consecuencia en Río Tercero para ocultar el delito, así como haber obtenido el dudoso título de aliado extra-OTAN. De la Rúa y sus reducciones presupuestarias y la total desidia de la década ganada, enfocada en transformar en títeres de feria a los tres jefes de las Fuerzas Armadas, politizando sus cargos y pasando a retiro a los últimos referentes nacionales de las mismas. Así, para cuando los traidores más grandes en esta seguidilla de gobiernos democráticos formales llegaron al poder, todo lo que restaba era un manojo de efectivos carentes de preparación, doctrina, equipamiento, recursos y sobre todo valores patrióticos en lo que refiere a su liderazgo. Tal vez el hito más emblemático que sintetiza la relación con el gobierno de turno y las Fuerzas Armadas sea el destino final del Ara San Juan, con sus 44 tripulantes todavía desaparecidos, con muchos indicios apuntando a la posibilidad de que haya sido hundido por fuerzas británicas, al encontrarse dentro del perímetro de la zona de exclusión de 200 millas náuticas fijadas por el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas. Las gestiones del actual ministro de Defensa, Aguad, y de la diplomacia argentina en general, demuestran las ansias de ocultar la verdad y negociar un pacto de silencio con el enemigo colonial, a la vez que el jefe de gabinete Peña rinde homenaje a los gurkas caídos en defensa del imperio en Londres, delatándose a sí mismo. De todas formas, el gobierno tiene planes aún peores para las Fuerzas Armadas, como el propio Macri anunció en el Día del Ejército Argentino, y ratificaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Aguad. Por ejemplo, el de adecuar a las Fuerzas Armadas para cumplir la tarea de Fuerza de Seguridad Interna, algo completamente inaudito y que va en contra de su propia finalidad orgánica. La razón que esgrimen para proponer esta clase de sinsentidos es que supuestamente el único óbice a poner en práctica sus planes sería un insignificante decreto suscrito por Néstor Kirchner, cuando en realidad cada frase que públicamente han pronunciado los funcionarios del gobierno choca en forma totalmente abierta con el espíritu de las leyes de defensa nacional y seguridad interior. En primer lugar, las Fuerzas Armadas, como determina la Ley de Defensa Nacional, son instituciones cuya finalidad es la defensa del Estado argentino contra amenazas de origen externo surgidas por un conflicto bélico. No puede existir otra interpretación factible cuando los términos guerra y bélico aparecen sobradamente en el apartado acerca de sus finalidades. Una guerra solo resulta factible cuando se habla acerca de un choque militar entre dos estados. Pretender que el narcotráfico, la supuesta amenaza del terrorismo o la creciente conflictividad social surgida de medidas económicas intencionadamente perniciosas para los sectores vulnerables del país cuentan con trasfondos de tipo bélico es cuanto menos absurdo. Como ya vimos, esas hipótesis se sostuvieron en tiempos pasados con resultados catastróficos. Por otro lado, para la protección de la seguridad interior y las fronteras terrestres, fluviales, marítimas y aéreas, existen otra serie de instituciones especializadas para esa tarea, las conocidas como fuerzas de seguridad. De hecho, el número de efectivos de estas fuerzas de seguridad, únicamente en el ámbito federal y dejando de lado los efectivos de las policías provinciales, supera con creces el número total de integrantes activos de las Fuerzas Armadas, lo cual puede ser tanto un indicio de la desidia con que se ha tratado estas últimas, como una demostración de la necesidad creciente de los gobiernos supuestamente democráticos de la Argentina de contar con una fuerza de choque para contener por la fuerza las consecuencias sociales, directas e indirectas, de los desmanes políticos y económicos que se han venido sucediendo desde 1983. Desde el año 2014, Argentina triplica la tasa de agentes de seguridad cada 100.000 habitantes.
Mientras que el promedio registrado por Naciones Unidas es de entre 250 y 300 efectivos, en aquel año nuestro país llegó a 750 efectivos cada 100.000 habitantes. En conclusión, a pesar de estas cifras impresionantes, el delito parece no retroceder, sino avanzar, tomando el control de las calles, a la vez que resulta cada vez más difícil comprender cómo un aparato de seguridad de tamaño volumen sea incapaz de poner un alto a la criminalidad, a menos que la realidad sea que el mismo aparato de seguridad esté viciado por corruptos y criminales, cuya única prerrogativa es servir a los intereses políticos de turno para asegurar el cumplimiento de sus fines. La prueba más contundente de esta realidad la podemos ver en la gran inversión del gobierno para la compra de aparatos de escucha, software espía, drones lanzadores de gas, cámaras de seguridad, radares, lanchas de patrullaje, helicópteros y un largo etcétera. El gran beneficiario de los millones de dólares invertidos no podía ser otro que Israel. A fin de cuentas, ¿qué mejor ejemplo de aparato represivo podrían tener Macri, Bullrich, Vidal y compañía que el de aquel Estado que desde 1948 se ha especializado en la ocupación de territorios, la persecución sistemática de disidentes y el asesinato a sangre fría del pueblo palestino, a los fines de sembrar el terror y mantener por la fuerza su autoridad ilegítima. Mientras se pide al pueblo que acepte medidas de austeridad extrema que llevan al hambre, la miseria y la exclusión, se desembolsan escandalosas sumas para adquirir este paquete de represión, ya que es la única forma en que estos sistemas siniestros pueden mantenerse. Aplastar o eliminar con violencia extrema cualquier intento de protesta, creando una atmósfera de miedo que paralice la resistencia contra su obrar infame. Lo mismo que ocurrió en el 55, en el 66, en el 76. La gran diferencia radica únicamente en que el actual gobierno reviste la supuesta legitimidad que le otorgan las urnas, lo cual deja al desnudo que la agenda política y económica de los cuatro gobiernos coinciden. Políticas neoliberales que implican la entrega del país a los capitales extranjeros, destrucción del aparato productivo nacional, bastardización de la clase trabajadora, pérdida de derechos sociales, reducción del nivel de vida, endeudamiento externo. En resumen, la conversión de un Estado nacional independiente en patio de juegos del sistema financiero internacional. Mientras se refuerza día a día el sistema represivo interno, vemos cómo las Fuerzas Armadas se disgregan, carentes de financiación alguna, con el pronóstico en un futuro próximo de quedar integradas a las fuerzas de seguridad. Es lógico que esta línea de pensamiento movilice a los traidores. Ellos no conciben hipótesis de conflicto externo alguna, ya que el país ya ha sido entregado a los capitales extranjeros. Por lo tanto, y en defensa de sus patrones internacionales, la única hipótesis de conflicto que puede pasar por sus mentes es que el pueblo se levante en contra del hambre, la miseria y la injusticia para intentar recuperar su patria. Pero para esa eventualidad ellos ya tienen todo preparado. Desde Onganía hasta nuestros días ha pasado más de medio siglo, con muchas lecciones aprendidas. Los traidores del siglo XXI no necesitan disfrazarse de uniforme militar ni mostrar caras severas. Su gesto es la sonrisa, su actitud el optimismo, su léxico promesas carentes de fundamento, su arma homicida la destrucción de la dignidad humana y su escudo el implacable aparato burocrático sustentado por las democracias meramente formales. Bienvenidos al siglo XXI, bienvenidos a la nueva generación de la doctrina de la seguridad nacional.